Good morning. It's a pleasure for us to take part in this Congress. Thank you very much for attending this session. Sorry because Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí y sentimos, pero vamos a continuar en español. Gracias también al Laboratorio de Humanidades Digitales y a la Biblioteca de la Universidad, de la UNED, por haber promovido esta iniciativa que es bastante interesante. Y bueno, la intervención que vamos a presentar, el profesor Manuel Ayuso y yo mismo, tiene por objeto darles unas nociones sobre el grupo de investigación en el que estamos trabajando, la Biblioteca de Ediciones de Clásicos Latinos en el Renacimiento, y sus implicaciones con las humanidades digitales en dos sentidos, sobre todo. El profesor Manuel Ayuso les va a hablar sobre los desarrollos que está haciendo de reconocimiento automático de textos impresos en los siglos XV y XVI. Yo mismo me ocuparé de hacerles una presentación desde el punto de vista del interés para las humanidades digitales de la base de datos o las bases de datos que estamos desarrollando dentro de este proyecto. Ahí tiene un poco el esquema de la intervención, me ocuparé los primeros puntos y el profesor Ayuso del tercero. Como tenemos muy poco tiempo y nos hacemos extremadamente concisos, no vamos a hacer experimentación directa sobre la web, pero bueno, les invitamos a que consulten en el website y trabajen sobre las distintas facetas que allí se presentan y en particular sobre los dos temas sobre los que vamos a hablar en particular hoy. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros en BECLAR? Pues básicamente estudiar una parcela de la tradición de los textos antiguos que se desarrolla cuando aparece la imprenta en los siglos XV y XVI. Constituye un bloque de información de materiales que tiene interés desde distintos puntos de vista y para nosotros tiene interés sobre todo por tres asuntos. En primer lugar, por el valor patrimonial que tienen, es decir, como testimonios de lo que ha sido la realidad de la transmisión de los textos antiguos. Por otra parte, el valor textual sobre cómo se leía a Virgilio, a Cicerón, cómo leía Dante a Virgilio, esta clase de cosas, tiene para nosotros mucho interés y además nos suministra información, digamos, de la fase final de la transmisión de los textos antiguos para la reconstrucción de las ediciones críticas. Y luego tiene un valor cultural también realmente interesante, porque gracias a este cúmulo, este patrimonio de ediciones, tenemos acceso a una de las vías de desarrollo de lo que viene a ser el humanismo renacentista en este periodo de una manera muy tangible, ¿no? Por eso nos interesa mucho estudiar aspectos muy concretos de cómo se lleva a cabo esta recuperación de los autores antiguos a través de esas ediciones, de esos testimonios y de lo que nos aporta. Hemos construido básicamente de momento una base de datos que está desdoblada en dos, el corpus de incunables del siglo XV y CECLE del corpus de ediciones de clásicos entre 1501 y 1600, de los cuales ya está en abierto la primera fase, de 1501 y 1550, y por lo tanto tienen perfectamente acceso a ello. Nuestra presentación aquí tiene mucho que ver también con el Congreso, porque como pueden ver un poco por la orientación que tiene este proyecto, involucra mucho, efectivamente hay una base de estudios científicos, filológicos, de crítica textual, involucra mucho a las bibliotecas, involucra mucho a los expertos en historia del libro antiguo y a los expertos en tipobibliografía, involucra mucho a los estudios de historia cultural, digamos, de este periodo, ¿no? Por lo tanto, esto nos ha permitido también desarrollar, desde los 12 años que lleva el proyecto en marcha, un equipo multidisciplinar que integra profesionales y expertos de estas distintas disciplinas, ¿no? También quiero decir que contamos, yo no soy informático, Manuel tiene un background informático muy fuerte, pero lo que hacemos es trabajar con informáticos. Y esto también, quiero decirlo, está siendo una experiencia realmente formidable, porque efectivamente, como nos ha comentado Salvador al principio, uno tiene sus ideas sobre lo que es una cosa en su campo de estudio, pero cuando tiene que traslasarlo y convertirlo en una herramienta de esta naturaleza, como es una base de datos relacional, pues tiene que entrar en diálogo con lo que significan las categorías y los lenguajes informáticos, y eso ha sido para nosotros, está siendo una de las vías más interesantes de este trabajo. ¿Cómo está construida esta base de datos? Claro,
Teniendo en cuenta los factores que les he dicho, nosotros hemos trabajado con la idea no simplemente de describir unas ediciones, no simplemente de estudiar filológicamente el texto que transmiten, o no simplemente de estudiar cómo se recepciona, sino intentar conectar estos tres elementos. Y que eso quede plasmado en las formas de consulta y de recabamiento de resultados de la base de datos. Esta operación ha sido clave, nos ha llevado mucho tiempo y también nos ha permitido una maduración a nosotros mismos de cómo plantear los datos y cómo plantear la información y al mismo tiempo cómo dar sentido a una base de datos de esta naturaleza para que sea realmente útil para un especialista. Quien va a consultar esto es porque tiene intereses muy concretos y muy determinados, ¿no? En ese sentido, lo que hemos intentado es que las búsquedas nos puedan orientarse desde distintos puntos de vista, ¿no? Y todo esto tiene que ver un poco con la creación de esta red de información y estructura de la información en la que subyace de alguna manera también una ontología de la materia, ¿no? Por una parte hemos definido 3 objetos de búsqueda, de manera que el interesado puede orientar su búsqueda, por supuesto de una manera general, pero si no puede orientar su búsqueda en función de ediciones, de ejemplares o de paratextos, como una categoría que, por ejemplo, nosotros veíamos que era realmente importante y que no está recogida, digamos, en herramientas, digamos, similares, porque exactamente como la que nosotros pretendemos no hay ninguna. Una base de datos de paratextos que permitiera integrar esa información con el resto de objetos de búsqueda. Y al mismo tiempo, introducir una serie de criterios de búsqueda combinables que permitieran afinar mucho en el resultado al usuario. Eso, bueno, tiene por debajo pues, un volumen de información importante. Tenemos ya 350 ediciones, cientos de impresores, más de 2.500 ejemplares de esas ediciones, 750 anotadores y poseedores, porque un aspecto muy importante de toda esta cuestión, como les decía antes, es todo el aspecto de la recepción de lo que significa quién ha leído ese libro, cómo lo ha leído o cómo ha circulado. Estamos trabajando con más de 400 bibliotecas de todo el mundo que pueden consultar en la base de datos y, por ejemplo, tenemos ya insertos más de 1.200 paratextos del conjunto de las ediciones que tenemos, ¿no? Es decir, estamos trabajando en la parte científica por una parte y en la parte, digamos, de desarrollo conceptual para el usuario de la base de datos de manera muy paralela, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesaba también con todo esto? Bueno, que el usuario fuera muy libre de plantear su acceso a una herramienta de esta naturaleza, a estas bases de datos, ¿no? Por lo tanto, puede trabajar con un buscador general, metiendo los datos que sean, incluso varios datos a la vez, que también ha sido un desarrollo muy interesante. Un buscador avanzado que nos permite orientar las búsquedas, o bien un menú lateral en el que puede ya desplegar ítems de información y penetrar en ellos, ¿no? Por eso para nosotros ha sido muy importante definir esos objetos de búsqueda, establecer qué criterios de combinación para la búsqueda avanzada son realmente pertinentes o pueden ser realmente interesantes para lo que nosotros pretendemos. Otro aspecto fundamental ha sido el que, digamos, de esta magma de información, el usuario pudiera recabar información no, digamos, en bruto, pero también estructurada. Es decir, que le permitiera obtener datos segregados de aquello que está buscando, a veces por ediciones, por bibliotecas, en fin, ahí hemos hecho un esfuerzo muy grande, creo que es una herramienta realmente interesante que les invito a que la consulten. Y por otra parte, la interrelación de la información. Todo está construido a base de enlaces que nos permiten conectar la información una con otra y con hiperenlaces sobre desarrollos que también hemos hecho en el proyecto, con las semblanzas de los poseedores y anotadores, de los personajes que intervienen, de los impresores, en fin, un volumen de información realmente formidable. Evidentemente, la opción para nosotros quizá más sencilla habría sido usar una plantilla, un modelo más o menos ya establecido para hacer algo de esto. Pero claro, cuando en las discusiones del grupo intentábamos afinar qué es lo que queríamos, qué es lo que queríamos conseguir, eso nos llevaba a intentar generar una herramienta, digamos, con nuestras propias capacidades y con nuestras propias, digamos, pautas de construcción y que al mismo tiempo estuviera, que fuera capaz de establecer contacto, fuera interoperable con otras
herramientas o con otros bases de datos, ¿no? De hecho, bueno, pues, muchas de los campos que nosotros trabajamos pues, están ya incorporados en Aracne y bueno, tenemos distintas posibilidades de conexión con otras bases de datos, ¿no? Pero efectivamente queríamos mantener esta sensación de que la base de datos se amoldara mucho a lo que nosotros queríamos. Yo entiendo que este juego es difícil entre, digamos, el científico de la materia en cuestión y, digamos, las herramientas estandarizables, ¿no? Entonces, bueno, este diálogo ha sido también muy interesante, pero nos ha permitido construir una herramienta de esta naturaleza que vamos perfeccionando constantemente. También ha sido para nosotros vital definir los criterios de búsqueda, es decir, cómo se puede buscar de manera especializada siguiendo un determinado objeto de búsqueda. En el caso de las ediciones hemos seleccionado todos estos, combinables entre sí. En el caso de los ejemplares hemos añadido las bibliotecas, las posibilidades de un lugar de bibliotecas. Si uno de repente está en Liverpool y quiere saber cuántos cicerones hay en Liverpool, pues puede directamente acceder a los datos de las bibliotecas, en su caso, que se encuentra en una determinada ciudad, de un determinado autor que le está interesando en un momento dado. Los poseedores de anotadores, es decir, elementos muy determinados. Yo quiero averiguar en qué libros estaba involucrado Carlos V de alguna manera, como dedicatario, ¿no?, de una obra o como poseedor en una de sus bibliotecas de un ejemplar. Bueno, pues yo puedo seleccionar información y combinarla con otros criterios y construir además una búsqueda con un término de búsqueda genérico, es decir, que me permitiera meter cualquier clase de término libre, no sometido, digamos, a estas etiquetas, ¿no? Lo mismo pasa con un paratextos, en el cual también muchos de los criterios son los similares a los que tenemos en otras categorías, pero nos interesa mucho y hemos trabajado mucho los tipos de paratextos. Es decir, que uno quiera buscar todos los prólogos de Cicerón en el siglo XVI, que se escriben en castellano, que se escriben en latín, que van dirigidos a Carlos V, que utilizó Erasmo. Bueno, pues digamos, hemos procurado generar una herramienta que nos permitiera integrar toda esta información. Por eso digo que el proceso de creación un poco de las bases de datos tiene mucho que ver también con nuestra propia maduración de lo que ha sido el desarrollo del proyecto, ¿no? Y por último, y aquí me permiten que use la chuleta porque mi informático es el que me ha dado las bases. Nosotros hemos trabajado con esas herramientas. Por un lado, con el lenguaje de programación de PHP, del lado del servidor, que es el que se encarga de la comunicación con la base de datos para almacenar y recuperar la información. También PHP permite mostrar la información que el usuario solicita a través de la interacción de las diferentes secciones de la web. MySQL es un gestor de base de datos. CSS es un lenguaje de parte del cliente usado para personalizar el aspecto de las páginas. JavaScript, como lenguaje del lado del cliente, también usado para la validación de fórmulas y campos. jQuery, hemos usado como framework para JavaScript, que simplifica el acceso y la manipulación de los elementos de la página web. Y Ajax Asynchronous, que permite también de forma síncrona recuperar información de la base de datos para mostrarla al usuario. Eso es lo que nos ha permitido, digamos, la tecnología subyacente a esta herramienta, a la cual les invito que consulten, y tenemos también ahí nuestra dirección de correo para que nos hagan llegar sus observaciones. Tenemos una interacción muy fuerte con distintas instituciones, colaboran con nosotros expertos en Biblio Antiguo de la Biblioteca Nacional, que ha incorporado nuestros registros a sus registros de sus ejemplares, o el Gesamt Catalog de Berlín, que bueno, constituye para nosotros digamos, la base de datos de referencia sobre incunables en general de todo el mundo, ¿no? Pues para nosotros es un honor tener acceso a ellos, ¿no? Muy bien, y ahora les dejo con el profesor Ayuso para que haga la presentación de la primera parte. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, de lo que voy a hablar yo va a ser del reconocimiento de textos. Acabamos de ver que en BECLAR tenemos un patrimonio de textos bastante considerable, que probablemente son ya varios miles de páginas, y idealmente para un investigador pues, sería una cosa estupenda poder disponer de una transcripción exacta del texto. Habría
abriría esta disposición pues, muchísimas investigaciones posibles. Esto es lo que normalmente todos utilizamos alguna vez, es la tecnología del OCR, es decir, transformar una imagen en texto. Y esta tecnología para los impresos modernos, pues podemos decir que es una tarea resuelta, un problema resuelto. Sin embargo, para los textos antiguos, anteriores a la prensa automática, del siglo XIX hacia atrás, pues los resultados son todavía pobres, aunque tengo que decir que todo esto está mejorando mucho en los últimos tiempos y, bueno, pues quizá dentro de unos años este problema también sea una cuestión solucionada. Normalmente digamos, el índice de acierto se mide por la tasa de error de caracteres y, bueno, para hacernos una idea, pasando un programa comercial de OCR, como puede ser Adobe o cualquier otro, pues normalmente la tasa de error que se consigue con un impreso antiguo es bastante pobre y no sirve para los resultados en filología. Este problema, todo el software lo aborda mediante las redes neuronales recurrentes. Es una de las tecnologías que están ahora más en boga. Y bueno, para ponerles un ejemplo, aquí tienen un fragmento de una página de una edición de 1521 y el resultado que obtenemos cuando le aplicamos un programa de OCR convencional. Pues, como ven ustedes, pues es inservible. Bueno, ya digo que todas las tecnologías que subyacen en los programas informáticos, en las aplicaciones para abordar este problema tienen que ver con algunas de las cuestiones informáticas más en boga, de la inteligencia artificial, el machine learning, etcétera, etcétera. Y bueno, en concreto, para abordar justo el problema del reconocimiento de impresos antiguos, pues hay varias aplicaciones que yo les puedo presentar aquí ahora. Aquí tienen 4. Quizá alguno de ustedes las conozca: OCR for All, Transcribus, Scriptorium y Tesseract. Pero voy a empezar por la última. Tesseract es digamos, el motor de redes neuronales de Google y es, por ejemplo, el que emplea Google Books. Cuando descargamos el libro de Google Books y vemos una transcripción, normalmente esta es la tecnología que se emplea. Scriptorium y OCR for All comparten el motor de redes neuronales, es el mismo, pero Scriptorium yo no la he podido utilizar aún, es una herramienta que desconozco. Transcribus es la herramienta más popular y probablemente alguno de ustedes pues la conozca. Tiene ya un desarrollo bastante grande y una red de usuarios ya bastante considerable. Pero yo, sobre todo, la que más he usado mucho Transcribus, la sigo usando, pero les voy a hablar hoy de OCR for All, que creo que es una red menos conocida, una aplicación menos conocida. Bueno, antes de ponerles el ejemplo del uso de OCR for All, os quería comentar algunos de los pasos que hay que dar para conseguir, a partir de una imagen, a partir de un texto antiguo, al final el archivo que tenga un texto editable en el que yo pueda hacer búsquedas, etc. Pues bueno, lo primero, evidentemente, es la adquisición de las imágenes de las ediciones. A veces, cada vez más, las grandes bibliotecas del mundo ponen a disposición de cualquier usuario reproducciones de las ediciones, pero a veces pues es el propio usuario, el propio investigador el que tiene que ir a la biblioteca y tomar sus propias fotos. En segundo lugar, pues hay que preparar estas fotos de la mejor manera posible para que el resultado final sea mejor. Bueno, tienen ahí algún software, pero evidentemente el software de manipulación de imágenes es inmenso y no vamos a entrar en esto ahora. Después tenemos que cargar en los sistemas, en las aplicaciones de reconocimiento, las imágenes mejoradas. Transcribir el conjunto que servirá para entrar el sistema de redes neuronales, solo una parte menor, y todos estos sistemas ya cuentan con modelos previamente entrenados que nos permiten hacer una primera transcripción completamente automática sin necesidad de introducir ningún dato. Después
crearemos esta transcripción manual y entrenaremos el sistema. Esta es una de las partes más importantes, más costosas desde el punto de vista informático. Una vez que hayamos entrenado el sistema y tengamos un resultado suficientemente aceptable, pues procederemos al reconocimiento y la corrección del texto. Bueno, yo sobre todo les voy a hablar de las partes, de los pasos 4 o 6 de este proceso, utilizando para ello este software que se llama OCR for All. Bueno, este software se instala, se puede instalar en varios sistemas, pero ciertamente está pensado para funcionar con Linux y se maneja desde el navegador, desde cualquier navegador. Bueno, aquí tienen un ejemplo de una de las ediciones que estudiamos en Beclar, es una edición de Plinio de 1560. Bueno, y este es el aspecto de la pantalla inicial de esta aplicación. Bueno, no sé si lo he comentado, esta aplicación es de código abierto, está completamente disponible para cualquier usuario y funciona exclusivamente en modo local, en el ordenador de cada uno de los usuarios. Lo digo porque, a diferencia con Transcribus, Transcribus tiene una parte de los procesos que hay que realizar para conseguir el texto final, que funcionan en el lado del servidor, y otra parte funciona en el lado del usuario. Entonces esto requiere inscribirse, requiere evidentemente estar online, y bueno, hay una pequeña parte, muy pequeña, pero que es de pago. Entonces, por ejemplo, para un proyecto con varios miles de páginas posibles de trabajo, pues también es un factor que hay que tener en cuenta. Bueno, pues aquí ya digo, tienen la pantalla inicial del software. En esta parte tendríamos el botón que despliega las distintas posibilidades y un resumen con las tareas que se han hecho con cada una de las páginas. Bueno, para poder hacer una transcripción, pues en primer lugar tenemos que tener una idea clara sobre qué tipo de transcripción queremos hacer. Si queremos hacer una transcripción diplomática, semidiplomática, normalizada, evidentemente dependerá de la finalidad de la investigación, pero el hecho de hacer una transcripción normalizada nos impedirá dar el paso atrás, mientras que desde una diplomática a una normalizada siempre se puede cambiar, al revés, este paso no es posible. Bueno, hay que tener en cuenta también el conjunto de caracteres que tenemos en el texto, el conjunto que se va a transcribir. Por ejemplo, en nuestro caso, pues muchas ediciones contienen bastante griego, bastantes líneas de griego, o pueden contener caracteres, pues no sé, astronómicos, musicales, etc. Por supuesto, las variedades tipográficas, y tenemos simplemente letra romana redonda, o itálica, o gótica, etc. Y una vez que tengamos escrita una especie de guía con las características de cada impreso, es cuando podemos proceder a la transcripción y al entrenamiento de la red neuronal. El resultado del entrenamiento produce un nuevo modelo. La aplicación tiene incorporados una serie de modelos que los están mejorando constantemente, añadiendo nuevos datos, pero para determinados impresos, pues estos modelos no ofrecen unos resultados completamente satisfactorios. Para eso está esta parte del entrenamiento, que es la parte más costosa, pero a la vez pues nos va a permitir conseguir un texto transcrito que sea útil para la investigación. Bueno, para hacer esta parte de la transcripción manual, es lo que en el lenguaje de la transcripción de textos se llama la ground truth, la verdad base, por decirlo en un término español. Esta aplicación cuenta con una herramienta que se llama LaReX, en la que, como pueden ver, tenemos en la parte central, en primer lugar, una imagen de cada una de las líneas de la página que queremos transcribir. En segundo lugar, tenemos una línea ya transcrita, que es la primera transcripción automática que nos ofrece el sistema con uno de sus modelos. Y en la segunda línea
tenemos la versión corregida de esa misma línea. Como pueden ver, por ejemplo, aquí hay varias de las líneas en las que no ha habido que hacer ni una sola corrección. Y el resultado inicial ha sido correcto. En las líneas en las que hay que hacer alguna corrección, el sistema nos lo marca con este color naranja que pueden ver, por ejemplo, en alguna de las líneas. Tengo que decir que la corrección la marca para cada uno de los caracteres que ha sido erróneamente reconocido. Esto incluye, por ejemplo, los espacios en blanco. Bueno, la transcripción ya, como he comentado antes, que yo he procurado utilizar es la transcripción diplomática, en la que se mantienen, pues, en la medida de lo posible, todas las características tipográficas del impreso. Además, en esta herramienta, en la herramienta LaRex, tienen en la parte de la izquierda una miniatura con cada una de las páginas que componen la edición, el libro con el que estamos trabajando, y en la parte de la derecha se contiene un teclado virtual para poder insertar en nuestra transcripción los glifos, las teclas, los símbolos que no están presentes en el teclado. Este teclado virtual es editable, se puede añadir cualquier carácter, cualquier glifo que nos haga falta para nuestra transcripción diplomática, siempre que esté recogido en el consorcio Unicode, que es el que regula la creación de nuevos caracteres, de nuevos glifos. Bueno, una vez que el texto producido es suficiente, se considera suficiente. Bueno, sobre esto tendríamos que hablar, dedicarle demasiado tiempo para saber cuál es la cantidad de transcripción suficiente, pero en fin, nunca es una proporción muy grande del texto que tenemos que transcribir. Volvemos a la aplicación principal de OCR for All y pasamos al proceso de entrenamiento, el training. En esta parte, la única cosa importante que tenemos que configurar es el modelo que vamos a usar de la red neuronal como base para entrenamiento de los nuevos datos. Una vez que lo tengamos elegido, el modelo, según las características de nuestro impreso, por ejemplo, hay modelos específicos para escritura, para tipografía gótica, otros para tipografía redonda, etcétera, según épocas, según textos. Elegiremos los modelos y lanzaremos el proyecto de entrenamiento. Este proceso puede llegar a ser muy costoso según los datos de entrada, según los requerimientos y bueno, pues puede llegar a durar horas o incluso días según la complejidad del texto que tengamos para reconocer y también según las características del ordenador. Bueno, una vez que hemos conseguido el resultado, procedemos a hacer una evaluación de su calidad, a ver qué tasa de error es la que ha conseguido. Entonces, el proceso de evaluación se hace con el modelo recién creado y en esta parte central tenemos una consola que nos informa de los principales datos. Evidentemente aquí no lo pueden leer, pero bueno, nos da la tasa de error general del modelo y además nos da una lista de los caracteres que más errores han producido. Esto nos puede dar una pista muy importante para mejorar nuestra transcripción y a la vez también nos informa de una cosa muy interesante, y es que muchas veces los espacios en blanco son el error más numeroso, casi siempre. La experiencia que yo tengo es el error más frecuente y esto hace que en realidad para algunos usos la tasa de error en realidad sea mucho menor si no tenemos en cuenta estos blancos. Por ejemplo, en el ejemplo que les proyecto en pantalla, que es una edición de 1550, un comentario a los tópicos de Cicerón, es una edición que tiene muchas líneas escritas en griego, mucho griego, y esto ha producido una tasa de error del 6,51%. Todavía es una tasa importante, pero la mayor parte de los errores se producen en el texto griego para el que la red neuronal no ha sido suficientemente entrenada. Bueno, una vez que
hayamos conseguido una tasa de error ya satisfactoria o suficiente, pues haremos un nuevo reconocimiento del texto y finalmente la generación de los resultados. La generación de los resultados nos devuelve los archivos en dos formatos, en formato texto, TXT, un texto perfectamente editable, y también en formato XML, para que sea intercambiable e interoperable con otros sistemas, por ejemplo, Transcribus, etc. Aquí les quiero poner un ejemplo de una página de este texto que les acabo de mencionar, de los tópicos de Cicerón de 1550, en la que pueden ver, bueno, creo que no lo pueden ver, pero se lo comento yo, porque está demasiado pequeño, pero que el resultado es pues bastante bueno. Todavía en fin, se detectan algunos errores, pero por ejemplo incluso con el griego pues, ha conseguido un resultado de la transcripción bastante bueno, a pesar de tener un entrenamiento escaso con este tipo de datos. De manera que bueno, pues, con estas herramientas pues, pretendemos poder conseguir los textos con los que estamos trabajando para poder en fin, mejorar nuestras investigaciones. Pues nada más, muchas gracias. Si nos quieren preguntar ahora algo... Muy interesante, muchas gracias. En el caso de los ejemplares, es decir, por un lado tienen el identificador de la Biblioteca Nacional, entiendo, y de otras, ¿no? Incorporado en todos, sí, sí. Pero los datos que han mostrado, ¿no? Que son los datos propios de la base de datos, ¿estos datos se crean ex novo o también se incorporan a partir? En el caso de los ejemplares, sí. Es una pregunta interesante porque, bueno, los avances de descripción de fondos antiguos han avanzado mucho en algunos casos. Por ejemplo, en la imprenta en Barcelona, el trabajo de la marca es fundamental, claro, nosotros recurrimos a él, pero nosotros chequeamos también los ejemplares. Y en muchas bibliotecas los ejemplares están sin describir, sin analizar, y es una de las tareas más fascinantes y también más enriquecedoras, porque bueno, los ejemplares, salvo en algún continente por ahí perdido, están por todas partes por los azares de la fortuna. Entonces, volviendo otra vez, digamos, para su proyecto, digamos, verifica los datos. Sí. Y este enlace con las otras bibliotecas, porque la base de datos es relacionada, ¿no? El enlace, ¿cómo lo hace? Es decir, el identificador del registro de la... Bueno, damos la asignatura y en el caso de que esté, digamos, digitalizado, siempre lanzamos un enlace para la biblioteca. Claro, nosotros no tenemos propiedad intelectual para descargar, entonces siempre funcionamos a partir de eso. Eso está por así, ¿no? Sí, probablemente, y además es el patrimonio de cada biblioteca. No tienen que hacer mascota de servidor suyo, ¿no? Sí. Hay trabajos muy desarrollados en muchas bibliotecas y también para nosotros el mejor que importante del proyecto es eso, descubrir cómo todavía hay campos tremendos en España y fuera, por supuesto. En Latinoamérica tenemos muchos problemas a veces para encontrar rastrear ejemplares, no nos tendemos muchas veces, tenemos que contrastar nosotros con ejemplar las descripciones que dan ellos. En fin, hay un trabajo ahí de base de primera mano en principio. Y afortunadamente, bueno, en el caso de la Biblioteca Nacional, que tenemos más de 400 ejemplares, tenemos varios especialistas de la Biblioteca Nacional que colaboran con nosotros que enriquecen sus propios registros con la información de la base de datos. En ese sentido es un trabajo direccional. No sé si a lo mejor se refería también a que cada uno de los objetos de nuestra base de datos también tiene un identificador, cada edición, cada ejemplar, cada paratexto. La verdad que se puede hacer un enlace, una referencia. Sí, el enlace es estable, parece identificador de cada ejemplar. De cada ejemplar, de cada edición, de cada paratexto, de cada uno de los objetos de búsqueda que hemos seleccionado, digamos, para articular la información. Gracias a vosotros.